Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Mejor Amigo Conexión. Soy Rebeca Hernández y el día de hoy vamos a estar presentando un tema muy importante llamado la autoestima. Esta dinámica la vamos a presentar en mesa redonda, para lo cual les presentaré a cada uno de los integrantes de Mejor Amigo Conexión y que nos estará acompañando. Ángel Loma, Jorge Díaz, Joel Trejo, Juan Díaz y René Pérez. Ahora bien, les diré cuáles son las reglas de las intervenciones. Cada uno tendrá 2 minutos para exponer su tema. Durante este tiempo no podrán intervenir a cada uno de sus compañeros, por lo cual se les recomienda apagar el micrófono. Al finalizar las preguntas principales, se les darán 3 minutos a cada uno para que desarrollen sus conclusiones. ¿Ok? Dicho esto, empecemos. ¿Qué es la autoestima? Como su nombre lo dice, autoestima, es la estima que cada uno nos tenemos. Mateo 22:36 nos dice de los 2 grandes mandamientos. El primero, amarás a Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, para amar a tu prójimo, debes de amarte a ti mismo. ¿Cómo te amas? Esto me lleva al uso de una segunda palabra, y es la autoaceptación. Vamos a iniciar y voy a ceder la palabra a nuestro amigo Ángel Loma. Ángel, ¿qué es la autoestima? Hola, Rebe, muchas gracias por la invitación y bueno, es un gusto estar con ustedes y pues este tema sin lugar a dudas es muy importante, el autoestima. Bueno, como bien la palabra lo dice, digamos, qué tanto te quieres, qué tanto te conoces, qué tanto te estimas y para eso es súper, súper importante el definir o el saber quién eres. No puedes tener una buena autoestima si no sabes quién eres tú. En este caso, pues yo me preguntaría quién soy. En tu caso, haz este ejercicio mental de preguntarte quién soy. Y debido a eso vamos a tener una autoestima. Pero tengamos mucho cuidado porque puede pasar esto. Podemos caer en 2 pendientes o en 2 rangos. El primero sería el hecho de tener una baja autoestima porque no te conoces o no sabes quién eres. Y el otro lado, el lado adverso, vendría siendo que no es que te conozcas demasiado, pero estás sobrevalorado. Y esto te puede llevar a ser vanidoso, arrogante. Y muchas de estas 2 pendientes que tiene la autoestima se derivan muchas veces de la influencia que ejerce las personas a tu alrededor o lo que dicen de ti. Pero eso no es lo importante, lo realmente importante no es eso, no podemos poner nuestra autoestima en el criterio de una persona o en este caso de otra persona. El enfoque correcto para un autoestima equilibrado, sin lugar a dudas, es lo que pues, la palabra de Dios dice de ti o bien lo que Dios dice de ti. Es súper importante el hecho de tener una autoestima de manera correcta y pues la autoestima no es otra cosa más que el aprecio que te tienes a ti mismo. Eso es lo que, en mi opinión, es el autoestima, Rebe. Muchas gracias, Ángel. A lo que mencionas agregaré lo que nos dice Romanos 12:3, que habla de no tener un más alto concepto de uno mismo que el que debe ser. Esto es, que no debemos creernos más que otros. ¿Ok? Vamos a pasar con nuestro amigo, compañero Jorge Díaz. Jorge, ¿qué es la autoestima? Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los ponentes. Bueno, el autoestima pues se puede definir como ideas, pensamientos, sentimientos, incluso acciones que tenemos para nosotros mismos. Es decir, si yo estoy haciendo ejercicio, estoy cuidando de mí. Si yo estoy cuidando mi alimentación, estoy cuidando de mí, quiere decir que tengo una buena estima o un buen aprecio hacia mi propia persona. Como bien decía Ángel, no es bueno que nuestra autoestima dependa de otras personas. ¿Por qué? Porque pues todos somos seres emocionales, todos tenemos fluctuaciones en nuestros sentimientos, en ocasiones despertamos de buen humor, de mal humor,
y en ocasiones no nos aguantamos nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues es muy importante el creer en nosotros mismos, tener fe y confianza en nuestra propia persona, saber nuestras limitantes, saber nuestras capacidades, cuidarnos, querernos y alimentarnos almáticamente, es decir, con buenas lecturas, con buenos comentarios, con buenas amistades, y también puede definirse como pues una buena autoestima, como el cuidar de mi vida espiritual. Y en esta parte pues entramos con Dios directamente. Dios quiere que tengamos una vida totalmente cuidada, protegida, empezando por nosotros mismos, y eso es una buena autoestima. Dios nos refiere de eso en ejemplo, pues en el libro de Daniel. Él tenía una vida muy equilibrada, muy sana, y pues yo creo que nos puede servir mucho de guía para todos nosotros de manera individual. Muchas gracias, Jorge. Ok. Joel, ¿qué nos puedes decir de qué es la autoestima? Gracias, Rebe, por la invitación al programa. Y pues bueno, básicamente el autoestima, el diccionario de medicina Mosby nos dice que la autoestima es la valoración, consideración o aprecio que una persona tiene de sí mismo o el grado de competencia que se atribuye uno a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues como lo ha comentado Ángel, como lo ha comentado Jorge, pues es el aprecio que te tienes, la valoración en la que te tienes. Obviamente hay una autoestima bueno y ya hay un sobreautoestima o una estima excesivo, que pues tampoco es bueno, es muy dañino, de hecho llega a ser patológico, es decir, llega a ser una enfermedad. Y pues bueno, de ahí nace lo que podría ser el narcisismo o alguna otra situación que pues obviamente no va ni conforme a la palabra de Dios ni médicamente es correcto. Entonces, el autoestima básicamente es eso, la valoración en la que te tienes. En este programa yo espero que veamos los puntos que ya se han desarrollado para ver también cómo el Señor te logra ver a ti, para que tú también sepas cómo el Señor te ve y sobre todo que te podamos apoyar a ti que nos estás viendo para que puedas entender la vida desde otro punto de vista o desde una perspectiva correcta en base a la palabra de Dios. Básicamente eso es el autoestima, Rebe. Muchas gracias, Joel. Ok, voy a ceder la palabra a Juan. Juan, apóyanos con tus comentarios acerca de qué es la autoestima. Ok, parece que Juan tiene problemas con su micrófono. René, apóyanos por favor, comentándonos qué es la autoestima. Hola Rebeca, antes que nada gracias por esta invitación de estar aquí con todos ustedes. Pues prácticamente creo que la autoestima es hablando de nosotros mismos, es cómo nosotros nos percibimos, ya sea en nuestras características, como en nuestros rasgos, nuestro carácter, que también es el que nos define, es la evaluación, como ya lo mencionaba, perceptiva de nosotros mismos. Y como lo han dicho anteriormente mis compañeros, a veces creo que esto de autoestima hay dos partes, una donde nos sentimos sobrevalorados y otra donde nos sentimos que no valemos casi nada, pero aquí hay un problema en alguna de las dos. Tenemos que tener una autoestima equilibrada, ya lo hemos visto también en la autoestima, bueno, lo que vi en una pirámide, hablando científicamente, son fisiológicas, hay de seguridad, hay de aceptación social, que es una de las más fuertes, y hay de autoestima, pero con respecto a la confianza, a cómo nos sentimos nosotros mismos, y hay otras de realización, de cómo es moralmente, o nuestra creatividad, espontaneidad, etcétera. Pero básicamente la autoestima es cómo nosotros nos percibimos. Muy bien, René, muchas gracias. Ok, bueno, pues ya está listo nuestro compañero Juan. Juan, ¿nos puedes comentar qué es la autoestima? Hola, ¿qué tal, Rebeca? Y a todos los que nos están viendo, les mando un grande saludo. Pues miren, hoy día la sociedad nos exige que tengamos se los voy a decir tal como es la percepción que hay en muchas personas, que tengamos una autoestima alta, por encima de los demás,
Por ejemplo, las redes sociales nos ponen estándares muy altos a seguir con fines comerciales en la gran mayoría de los casos, ¿no? Entonces, pues nosotros al final en la conclusión, pues vamos a explicar cuál es el punto de equilibrio ideal referente a la autoestima, ¿no? Y se divide en dos grandes aspectos. La autoestima es ese espejo, es la opinión no de otras personas, sino de nosotros mismos, ¿no? En el que nos podemos sentir de una forma inferior, nos podemos sentir inútiles y en consecuencia pues infelices, o nos podemos sentir superiores a los demás, nos podemos sentir útiles e indispensables, y a veces podemos tener un enfoque muy diferente acerca de la felicidad basado en aspectos materiales. Entonces, definitivamente, pues este tipo de cuestiones pues son las que pues las que tenemos que evaluar, tenemos que tener una introspección y pues saber cuál es el punto de equilibrio correcto referente a la autoestima, ¿no? Y tiene que ver mucho acerca de la opinión positiva y la opinión negativa que tenemos de las personas. Y esa es más o menos mi opinión, Rebeca. Muchas gracias, Juan. Ok, sí. Muy bien. Sí hay que mencionar aquí algo, y es que es la autoaceptación. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? Es algo que todos desarrollaron. ¿Cómo se sienten consigo mismos? En Efesios 1:4 nos dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Es decir, estuvimos en sus planes, fuimos y somos aceptados por Dios. Con esto voy a proceder con el siguiente punto, la autoestima y la Biblia. Ángel, coméntanos. Bueno, antes de abordar algún versículo bíblico, me gustaría hacer el comparativo de un reloj de marca. Tiene su valor por el fabricante y tiene su valor por las características que el mismo fabricante diseñó en este reloj. Podemos encontrar relojes de 10 pesos como relojes de pues, cientos de pesos, ¿no? Pero todo depende de la marca y la calidad de esto. ¿A qué voy? Bueno, pues simplemente Génesis 1:27 dice la palabra de Dios: y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. De ahí deberíamos de partir la cuestión de la autoestima, o la Biblia nos empieza a hablar desde Génesis acerca del valor que tenemos. Ojo ahí, porque muchas veces podemos decir, bueno, soy hijo de Dios, tengo un creador, lo hizo todo perfecto y todo eso es real. Pero si tú te tomas en cuenta el valor, el reloj por sí solo, no se puede dar un valor, sino es el creador el que le da el valor al objeto. En este caso, las personas que somos creyentes tenemos un valor, pero no es un valor que pudimos producir nosotros, simplemente es algo que Dios creó. Y para esto me gustaría que tú, querido oyente, fueras a Jeremías 1:5 y leyeras un poquito acerca de Jeremías 1:5, de quién fue quien te formó y cómo te formó. Todo esto en base del amor, porque recordemos que Dios es amor y todo lo que Él hace es perfecto. Tú y yo somos perfectos, pero sin vanagloriarnos, sino simplemente dándole la gloria y honra a nuestro Dios. Eso es real. Muchas gracias, Ángel. Bueno, pues cedamos la palabra a nuestro amigo y compañero Jorge. Jorge, ¿qué es la autoestima y qué nos puede decir entre esta relación, la autoestima y la Biblia, por favor? Gracias. Bueno, pues esta segunda pregunta es muy importante, es muy interesante. La autoestima y la Biblia. Debemos de tener un concepto correcto de nosotros mismos, como bien lo mencionabas, no más y no menos. Cuando tú adquieres ese compromiso de buscar y seguir a Dios, te conviertes en hijo de Dios, porque antes solamente eres una creación de Dios, que igual tocaremos el tema en otros tiempos, en otros videos. Pero cuando tú eres hijo de Dios, pues son todas las implicaciones y obtienes, digamos, beneficios,
obtienes regalos extra, por así decirlo, pero lo más importante también es recordar que aún seguimos siendo seres humanos y al mismo tiempo seguimos siendo imperfectos. Al ser imperfectos como hijos, pues Dios también tiene que tratar con nosotros de manera individual. Quiere decir que Dios puede permitir cosas a manera de elección. Dios puede permitir que pierda el trabajo, que roben en mi negocio, que me enferme, que me pase esto o aquello, o que alguien de al lado a quien yo aprecio mucho y por lo tanto me afecta. Entonces, el ser hijo de Dios es la identidad correcta que debemos tener según la Biblia, no de manera religiosa, ni coartante, ni mucho menos aburrida, porque no tiene nada de aburrido, al contrario, pero sí es algo que influencia o debe influenciar día tras día en nuestra vida y en nuestro diario vivir. Y hay que aceptar también las implicaciones que todo eso conlleva, y son más bendiciones que otra cosa, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Joel, ¿qué nos puedes comentar acerca de este tema? Gracias, Rebe. Pues bueno, la Biblia es muy clara acerca de la autoestima. La pregunta sería también, ¿el cristiano debe de tener un bajo autoestima? La respuesta es no. Y la otra pregunta sería, ¿el cristiano debe de tener un alto autoestima? La respuesta sigue siendo no. El cristiano debe de tener una autoestima medio, neutral, por así llamarlo, es decir, que no se sobrevalore, pero que tampoco se sienta menos. Por el simple hecho de ser hijo de Dios, el autoestima debe de estar bien. ¿Por qué? Teniendo una correcta relación con Dios, dice la Escritura que tú eres una nueva criatura. La Escritura dice, el que esté en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Es decir, tu pasado ya quedó atrás, eres una persona totalmente nueva. Si tú, amigo que nos estás viendo, te sientes mal, te sientes triste, sientes que no vales, o por el contrario, te sientes que ni siquiera el piso donde estás te merece, pues hay algo mal, pero te puedo decir que Cristo puede cambiar tu vida, que Cristo puede hacerte esa persona que realmente eres, esa persona que realmente vale. Como creación de Dios, empezando por ese punto, debes de tener una autoestima valiosa, no elevado, una autoestima valioso. ¿Por qué? Porque todo lo que crea Dios es perfecto. El ser humano es una creación perfecta en la cuestión de estructura, de anatomía. Sin embargo, en la cuestión de carácter, pues bueno, cada quien lo va moldeando conforme va pasando su vida. Pero si tú formas un carácter en base a la palabra de Dios, créeme que vas a tener un carácter fuerte, un carácter que no te van a derrotar tan fácilmente. También es importante saber que como cristiano debes de tener una sencillez de corazón. La Escritura, como ya lo ha dicho Rebeca, dice que no te sobrevalores. Por el contrario, debes de tener la actitud de Cristo. Y déjame decirte que Cristo no tenía una autoestima baja, ni tampoco tenía una autoestima sobrevalorada. Por eso el Señor comprende y nos comprende a nosotros como seres humanos, porque Él también fue humano. Y la Biblia dice que debes de tener una autoestima conforme al corazón de Dios. Si tú eres cristiano, debes de tener una autoestima valioso, debes de sentirte apreciado, debes de sentirte la mejor creación de Dios, debes de decir que eres esa obra de arte de Dios. También debes de tener una autoestima en base a la palabra de Dios. El Señor dice que tú como nueva criatura debes de tener unas nuevas responsabilidades, y eso quiere decir que también eres un embajador de Cristo en la tierra. ¿Cómo es la actitud de un embajador? Es una actitud correcta, pero no con un bajo autoestima. Gracias, Joel. Ok, bueno, pues vamos a dar paso a nuestro amigo y compañero Juan. Juan, coméntanos, la autoestima y la Biblia. De acuerdo, pues voy a empezar con el versículo bíblico que viene en Filipenses capítulo 2, versículo 3, que dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y yo creo que es una de las partes medulares en el que debemos entender acerca de la autoestima y el creyente, ¿no? Es bien sabido que Jesús fue considerado como alguien no atractivo físicamente hablando, como alguien que no tenía dinero, que no era famoso, que no provenía de una
familia de abolengo y de una buena familia como tal. Entonces, desde la perspectiva farisea, desde la perspectiva humana, pues eso era una cuestión negativa, pero fue algo que a Jesús pues nunca le interesó, porque él no vino a traer esa respuesta y a satisfacer a las personas, sino él vino con un propósito en particular, que fue traer el mensaje de salvación y ofrecer esa vida eterna a través del sacrificio en la cruz del Calvario, ¿no? Entonces, Jesús es la muestra precisa en la que él mostró una humildad suprema, una humildad en la cual todos debemos aprender de él, ¿no? Si queremos tener el punto de referencia preciso y el más hermoso de todos, pues está en Jesús. Ahora, hay aspectos inalterables, como por ejemplo en el caso de alguna persona, las quemaduras, las malformaciones, un padecimiento físico visible, que se llaman aspectos inalterables que no vamos a poder cambiar, pero tenemos que aceptarnos de esa forma como Dios nos ha permitido estar, ¿no? En ese sentido. Y los aspectos alterables, que es como mejorar el desempeño en el trabajo, las calificaciones, el carácter, la afabilidad, pues son aspectos que sí podemos, son modificables, y en base a ellos nosotros debemos trabajar. Es mi opinión, Rebeca. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan. Ok, para terminar esta ronda, continuamos contigo, René. Coméntanos. Bien, Rebe, pues revisando lo de la autoestima, hay un sinfín de historias en la Biblia donde podemos ver varias cosas de la autoestima. Por ejemplo, me gustaría a mí ver algo sobre Gedeón, si nos vamos a Jueces. Me acuerdo cuando yo empecé a ver sobre lo de el cristianismo, de aprender más de la palabra de Dios. El pastor me sentó y me dijo, no tengas miedo. Fuimos a a Jueces, y vimos la historia de Gedeón, donde Dios le dice que él va a luchar, que él lo iba a hacer, ¿no? Pero Gedeón le dice, pero yo soy el menor de los hijos. Entonces prácticamente no tuvo esa confianza Gedeón en esa parte, donde no confió en que Dios le dijo, pues yo estoy contigo. Y así es con todos nosotros, Dios siempre va a estar con nosotros. Tenemos que tener una autoestima, como lo ha mencionado Joel, equilibrada. No tenemos que estar en una autoestima baja, pero si nos vamos con una autoestima elevada, veríamos simplemente a Saulo, que prácticamente él, pues si te das cuenta, mataba a los judíos. Entonces, ¿qué pasó cuando creyó en Dios, creyó en Jesús? Pues Saulo le cambió el nombre a Pablo, que significa pequeño. Entonces, también nos damos cuenta en esta parte donde Dios, en cualquiera de las dos formas, ya sea que estés en una autoestima muy baja o en una autoestima muy elevada, siempre al conocerlo vamos a tener ese equilibrio con el Señor. Ese equilibrio lo vamos a ver también en la Biblia. Hemos visto muchísimas historias, tenemos un sinfín de pasajes que nos hablan acerca de la autoestima, y qué bien, qué bonito, porque realmente nos damos cuenta que en la Biblia podemos encontrar de todo. En estos 66 libros que están compilados en uno, podemos encontrar absolutamente de todos los aspectos, pero hablando en esta ocasión de la autoestima, hemos visto o he mencionado dos historias acerca de lo que Dios habla, ¿no? Y como lo mencionaba el hermano Juan, Jesús es un ser que demuestra la humildad en su completa fase. Si nos damos cuenta, como él dijo, está escrito en su palabra, él no vino a ser servido, sino al contrario, él vino a servir y a enseñarnos lo que es la salvación, todo el propósito que ya menciona en la Biblia. Y ese es mi comentario acerca de la autoestima y la Biblia, Rebe. Muchas gracias, René. Tienes mucha razón en ese sentido. Jesús viene a hacernos familia. Por eso nos llamamos hermanos. Él cuando llega dice, pues ya están en mi cuerpo, ya somos todos uno, somos parte del mismo cuerpo. Entonces, nosotros usamos ese término de hermanos para entender, para reconocer que somos parte de un cuerpo, que somos familia, que es lo que somos. Muy bien. Dentro de los temas que han estado desarrollando, voy a rescatar
varias palabras que ya mencionaron cada uno de ustedes, y que es la autovaloración, la confianza y el autorrespeto. Con ello me voy al siguiente tema. ¿Cómo me ve Dios? Ángel, coméntanos, ¿cómo nos ve Dios? Sí, querida Rebe. Bueno, es muy importante en este tema de la autoestima el saber, como sabemos, pues autoestima, ya lo desarrollamos un poquito, pero el saber, por ejemplo, que muchas veces somos engañados con esta frase: tu comportamiento dice lo que debes de creer de ti mismo. Esto pasa sin lugar a dudas y muchas veces confundimos esta parte. Lo que Dios dice respecto a esta situación de tu persona. Lo que crees de ti mismo determina tu comportamiento. Es decir, si yo realmente me creo hijo de Dios, ahí voy a tener un comportamiento adecuado según la palabra de Dios, ¿verdad? Es bien, bien importante, y me gustaría que leyéramos el Salmo 139, verso 14 y 15, 13 y 14, dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Es bien, bien importante que nosotros sepamos lo que Dios dice de nosotros. El Señor nos creó, nos adoptó, como dice la carta de Efesios, por el puro afecto de su voluntad. Somos amados en Cristo Jesús, no por algo que hayamos hecho nosotros, algo bueno, no es por eso. Es porque a Él le plació, en su gracia y en su bondad, darnos este título con tan grande honor, el hecho de llamarnos hijos de Dios. ¿Cómo me ve Dios? Bueno, el día de hoy Dios me ve no por mi comportamiento, sino porque lo que hizo Jesús, y de esa manera Él me ve como su hijo y como su amado. De esa manera me ve Dios, y yo espero que a ti también. Eso es todo, Rey. Gracias, gracias. Ok, Jorge, coméntanos, ¿cómo me ve Dios? Te comento. Bueno, voy a tomar un versículo que está en Efesios 2:10. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Quiere decir que somos creación de Dios. También dice en Juan 15:15 que somos amigos de Jesús, que es el versículo principal que utilizamos precisamente para este proyecto de Mejor Amigo Conexión. Somos ahora amigos de Dios por medio de Jesús. Es decir, tenemos ya tanta confianza y tanta cercanía con Dios. Obviamente, pues no te llevas así de, ¿qué pasó, carnal? No, ¿verdad? Pero sí saludas con cierta amistad, con cierta confianza y con cierta afabilidad, en una fraternidad un poco más estrecha y con mayor confianza. Al mismo tiempo, pues nos da la confianza de darnos pues su libro, que es la Biblia, que es un manual para el ser humano, donde habla de antropología, arqueología, historia, psicología, finanzas, no sé, de muchos temas, muchas cosas, hasta de poesía habla, pero todo ello es para precisamente ensalzar nuestra persona. Lo principal de nuestro ser individual debe ser Dios, y con ello, pues, en consecuencia, pues son nuestros actos, porque Dios cambia nuestra mente. Y eso lo hace también para hacernos partícipes del trabajo que Él nos ha delegado, descrito precisamente en la Biblia, que es para buenos propósitos en términos generales, y pues no haces a alguien cercano partícipe de tu trabajo o de tu actividad principal, pues a menos que sea de confianza. Si le tienes confianza, pues ya lo haces tu amigo y lo jalas a trabajar. Somos amigos de Dios también. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Pasemos con Juan Díaz. Juan, coméntanos, por favor. Claro que sí. ¿Cómo nos ve Dios? Pues retomando lo que decía en un principio, pues el estado ideal, en la medida de comparación, pues es vernos como Jesús. Él se veía a sí mismo cuando estuvo aquí en su ministerio terrenal.
Esa es la manera más ideal, podría decir la manera perfecta para poder medirnos cómo tenemos que vernos nosotros mismos. Hoy día hay algo que se conoce como neuromarketing, y el neuromarketing lo maneja pues las grandes corporaciones para, a través de las emociones y a través del subconsciente de las personas, ofrecernos un estándar. Y todo lo que nosotros vemos cuando estamos en nuestro smartphone, viendo internet, viendo las redes sociales, viendo las tiendas en línea, etcétera, todos ellos siempre nos dicen, ¿sabes qué? Mira, tienes que ser como el gran actor, como la gran deportista, como el gran cantante, etcétera. Y nos ponen esos parámetros que van enfocados hacia las cosas materiales. O sea, ¿cuándo hemos visto que el neuromarketing y las redes sociales nos inviten a seguir a alguien que sea sumamente espiritual y que tenga una comunión con Dios? Pues en realidad no, porque no es algo que vende. ¿Me explico? Entonces, yo creo que estamos un poquito errados y a todos nos sucede que a veces vemos Instagram y vemos un estilo de vida perfecto, ideal, de cierta celebridad, y a veces nosotros nos sentimos mal porque volteamos a nuestro alrededor y decimos, no, pues es que yo vivo aquí en mi barrio pobre, ¿no? O sea, yo el carro que tengo no se parece al que tiene lo que estoy viendo en Instagram. Y yo creo que no se trata de eso, se trata de vernos acerca del corazón, cómo nos ve Dios y cómo es que Dios nos dice que debemos tratar a los demás, ¿no? Con amor, con misericordia, con cordialidad, con un buen trato, y en eso pues conlleva lo que es el amor de Dios hacia los demás. Ese es el punto ideal. Gracias, Rebeca. Gracias, Juan. Muy bien. Bueno, pues para iniciar las conclusiones y para todos aquellos que nos están escuchando, les mencionaré Romanos 12, 6, 8. Dice que todos y cada uno recibimos diferentes dones. Y aquí tenemos que tener y poner bastante atención porque Dios nos ha hecho de manera que todos tenemos y hemos sido hechos con un propósito. Está el que sirve, el que ayuda, el que enseña, el que da consejo, etcétera. Entonces, muchas veces, como decía Juan, nos estamos queriendo reflejar en la imagen de otra persona y no estamos aceptando quiénes somos realmente y reconociendo quiénes somos, qué sabemos hacer, cuáles son nuestros dones. Entendiendo eso, aceptándolo, amándolo, disfrutándolo, pues vamos a dejar de ver qué es lo que hacen las demás personas, que cómo visten, que cómo desarrollan quizá un trabajo. Todos tenemos un propósito diferente, un don diferente, y esto es lo padre, esta es la diversidad. Mejor Amigo Conexión está lleno de diversidad y es la razón por la que ahora somos un equipo. Cada uno de ellos tiene su don y esto nos hace únicos a cada uno, y eso hay que reconocerlo. Eres amado por Dios, eres pensado por Dios desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre te estuvo diseñando, así que vamos a empezar con las conclusiones. Ángel, ¿qué opinas? Sí, Rebe, muchas gracias. Bueno, pues como conclusión acerca de este tema de la autoestima, pues ya para no redondear mucho, vamos a hablar directamente de lo que es la palabra de Dios. Y para eso me gustaría leer Romanos, capítulo 8, verso 14 y 15. Dice la palabra de Dios: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, no me puedo yo proclamar yo mismo como hijo de Dios, sino que tengo que ser guiado ¿por quién? Pues por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice el verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, eso habla de una vida pasada, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, que ya habíamos hablado acerca del libro de Efesios, que nos adoptó por el puro afecto de su voluntad, y dice aquí la palabra de Dios, por lo cual clamamos, Abba Padre.
Cuando nosotros entendemos esta parte de la Escritura sin una postura religiosa y lo entendemos lo que realmente dice la Escritura, que somos guiados por el Espíritu de Dios y que no solamente me proclamo yo porque me creo el Hijo de Dios y uy, 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 no. Es porque lo dice la Escritura y estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios, y es por eso que hoy, con la confianza que hablaba Jorge, de amigo, de padre, podemos decirle hoy papá, papito. Y es maravilloso, porque esta parte de mi identidad me va a llevar a tener una autoestima adecuada y equilibrada, como bien lo mencionaba Joel y otros compañeros en esta mesa redonda. Súper, súper importante el hecho de conocer quién soy, dónde estoy parado y cuál es mi propósito. Lo que yo te invito, amigo, es que si tú aún no has recibido al Señor Jesús en tu corazón, pues te invito a que le busques con todo tu ser, con toda tu fuerza, porque de esta manera no solamente vas a equilibrar tu autoestima, sino que vas a llevar una vida nueva, como la misma Escritura lo dice, y la vas a vivir de una manera adecuada, porque hay un espíritu, que es el Espíritu Santo, que te va a guiar a toda verdad. Y estando en la verdad no va a haber fallas. Y esto no quiere decir que no vas a tener problemas ni errores, pero simplemente vas a saber cómo enmendarlos, y salir adelante de todo esto y no depender de lo que las demás personas dicen de ti, sino lo que Dios dice de ti y de quién eres tú. Te mando un fuerte abrazo y bendiciones. Muchas gracias, Ángel, muy cierto. Jorge, danos tus conclusiones, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, me gustaría leer en primer lugar el libro de Romanos capítulo 8, versos 14 al 17, y dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos de Dios y coherederos en Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos hace, junto con el sacrificio de Jesús en la cruz, y que resucitó porque no quedó en el madero, nos hace amigos de Dios, nos hace amigos más cercanos, porque el pecado o los errores, que eso quiere decir prácticamente la palabra pecado, para no quitarle, más bien no ponerle religiosidad, y ensalzarlo un poco, pues nos hace amigos, nos quita ese peso y nos ayuda a perfeccionar de manera personal, de manera individual. Dios quiere familias grandes, fuertes, y no me refiero en volumen. Digo, si tienes 20 hijos, pues adelante, ¿no? Pero me refiero a que Dios quiere que tengas una familia grandiosa, una familia generosa, bondadosa, pero, oh sorpresa, que seguimos siendo imperfectos, ¿no? Entonces lo que Dios busca es acercarse de manera individual por medio de su palabra, dándote instrucciones para que cambies tu pensamiento, y cambiando tu pensamiento sanas tu corazón, tu mente, la psique, y pues te da cosas que no te puede dar ni la psicología, la filosofía, Jean-Paul Sartre, Friedrich Nietzsche, Oscar Wilde. Mira, todos ellos tienen algunas aportaciones humanas, pero se quedan cortas a lo que Dios te puede dar. Y ninguno de ellos pues ha resucitado como Jesús, ninguno de ellos tiene la capacidad y la facultad de decirte amigo y poder vivir desde el principio de la historia y sobrepasar toda ella, ¿no? Entonces, pues más vale la pena acercarse a Dios, no ser religiosos, porque Dios no dejó en realidad ninguna religión, pero sí dejó una serie de lineamientos o reglas para vivir de manera correcta, coherente, de manera cívica, ordenada, sapiente, inteligente, y estar cerca de Dios y ser su amigo, y ordenar toda tu vida, en la parte física, en la parte almática, en la parte espiritual, en todas esas áreas. Entonces, pues hay que buscar a Dios y pues hay que perder el miedo, ¿no?
Saludos a todos. Muchas gracias, Jorge. Pasemos con Joel. Coméntanos, Joel. Danos tus conclusiones. Gracias, Rebe. Pues bueno, exactamente para concluir, Dios te ve como su creación, te ve como su creación perfecta. Sin embargo, si todavía no le permites entrar a tu vida, si todavía no tienes una relación con Él, no te puede ver como su hijo. Si tú ya tienes esa relación con Él, si tú ya le conoces y le permitiste entrar en tu vida, Él te ve como su hijo. Por lo tanto, tu autoestima debe de estar bien, tu autoestima debe de estar estable. Si tú piensas que no vales, si piensas que tu vida no tiene sentido, déjame decirte que Dios te ve con ojos verdaderamente de amor y sobre todo te ve como la mayor genialidad que ha tenido por el simple hecho del precio que fuiste comprado. Recuerda que fuiste comprado a precio de sangre y no de cualquier sangre, de la sangre de su Hijo Jesucristo. Por eso te deberías de sentir todavía más orgulloso de ser llamado hijo de Dios. Vuelvo a repetir, si tú no le conoces, si no has tenido una relación con Él y no le has permitido entrar a tu vida y quieres ser llamado hijo de Dios, este es el momento. Dile, Dios, quiero que tu Hijo Jesucristo entre en mi vida, lo recibo como Salvador y como Señor de mi vida. Y vas a notar el cambio que va a haber en tu vida y el cambio que va a haber en tu autoestima. La Escritura nos dice en el Salmo 139 del 13 al 14 que Él te conoce desde las entrañas, cuando fuiste engendrado. Él sabe quién eres. Él no es ajeno a ti. Y en Efesios 1 del 5 al 6 dice que fuiste predestinado para ser llamado hijo de Dios por medio de Jesucristo. Entonces dime si esa no es una razón suficiente para sentirte bien, para sentirte con un ánimo elevado, para decir, yo valgo porque fui comprado a precio de sangre. El autoestima que debe tener un hijo de Dios siempre debe de estar estable y debe de estar en una medida media, en el que no debes ni sentirte más que los demás, ni sentirte menos que los demás. Si tú tienes a Cristo en tu vida, tu autoestima debe de estar estable y debes de reflejarlo con ese gozo que ha puesto en tu corazón. Gracias, Ru. Muchas gracias, Joel. Muy bien dicho. Juan, danos tus conclusiones. Mis conclusiones, bueno, pues voy a necesitar mucho más tiempo, haré lo que pueda. Bueno, pues un testimonio así súper rápido. Yo cuando era adolescente, pues tuve alguna enfermedad, no era grave ni nada de eso, pero derivado de esa enfermedad, pues me causó unas cicatrices en mi cara, en mi rostro. Entonces, pues imagínense, tener esa situación y luego en tu adolescencia, pues es lo peor que le puede pasar a cualquier persona, porque el autoestima pues anda mal, ¿no? En la mayoría de las personas por cuestiones fisiológicas a esa edad. Y a eso, si le agregas pues una cuestión así, luego en la cara, pues imagínate. Entonces yo me sentía terrible, yo decía, es que nunca, no voy a tener amigos, me siento como un monstruo, siento que nadie se va a fijar en mí, nunca me voy a casar, pues nunca voy a tener una novia, etcétera. Yo me sentía bastante mal. Hasta que pasado el tiempo, en algún momento pues conocí de Jesucristo y de su palabra. Entonces Jesús y su palabra fueron quienes me hablaron acerca de la autoestima, que pues yo me tenía que aceptar tal y como era. Muy afortunadamente esas cicatrices al paso de los años se desvanecieron pues en gran manera, casi por completo. Pero hoy día, déjame decirte que pues ya no me importa eso, si quedaron algunas secuelas o no, porque yo sé que tengo un valor como hijo de Dios y porque he aprendido a verme como Jesús me ve. Entonces, esa es una manera ideal para mí, es un estado óptimo, porque no me siento menos que nadie y no me siento más que nadie tampoco. Entonces, algo que también te puedo recomendar es que tiene mucho que ver el entorno en el que tú te desenvuelvas. Definitivamente hay personas que tienen muy mala autoestima y siempre están apachurrando, aplastando psicológicamente al más débil.
y le están diciendo, es que estás gordo, es que estás chaparra, es que estás prieta, es que estás chueca, es que esto y aquello, porque ellos quieren empoderarse y quieren sentirse mejores personas que los más débiles. Entonces sí te recomiendo que cambies de amistades, y quizás si tienes que hacer una modificación de tus amigos, pues hazlo. Júntate con personas que celebren tus triunfos, que te bendigan, que estén a tu lado, que te hagan crecer, y también aunado a esto, pues sé humilde y empodera a otros para que puedan crecer, para que puedan ser humildes también y puedan valorarse a sí mismos, ¿no? Entonces, por un lado, júntate con amigos que te hagan crecer, que te levanten, que empoderen tus fortalezas y contágiala a otros también. Esa es mi opinión, Rebeca. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Pues sí, te llevaste más de 3 minutos, pero vamos a pasar con nuestro amigo René. Hombre. Para terminar con broche de oro, como siempre le digo a Joel. Así. Pues bien, la conclusión es muy, espero no pasarme, pero viéndolo bien o todo lo que hemos hablado, es muy importante que nosotros como cristianos sepamos equilibrarnos en esa parte, ¿no? Y también invitar a las personas que están pasando o que no han aceptado a Cristo, que están pasando por una situación, ya sea, y que reconozcan que tienen una autoestima muy elevado, o bien que sean personas que están con una autoestima muy bajo. Como una vez se lo dije a uno de Uber que me estaba llevando, le dije, yo te reto y te doy como así como una cuenta de Netflix, 30 días gratis de que conozcas a Dios, de que le brindes esa oportunidad a Jesús, y sobre todo, sin prejuicios, simplemente disfruta, ve a la iglesia, hazlo constantemente. Digo, no pongas prejuicios. Si lo vas a conocer, hazlo bien, y vas a ver que te vas a enamorar de él, y el Señor, como ya lo mencionaba Ángel, va a reconstruir completamente tu vida, te va a hacer una nueva criatura. Y regresando a la pregunta que hacía el hermano Joel, un cristiano se debe permitir estar triste o estar con una autoestima baja o bien con una autoestima elevada. Él mencionaba no, pero a veces a nosotros los cristianos, conociendo bien las escrituras, menciona lo siguiente. Mencionamos más bien que estamos mal, que estamos tristes, pero no nos acordamos de las escrituras, no nos acordamos de que tenemos la palabra de Dios, y es cuando tenemos que aferrarnos a Dios, tenemos que dejar nuestro gozo con Él y sentir esa paz que solamente el Señor nos puede brindar. Pues mi conclusión es esta: conozcamos al Señor y Él nos equilibrará completamente nuestra vida, en todo aspecto. Muchas gracias, René. Mucha razón. Bueno, pues yo voy a ejemplificar lo que hemos mencionado con una especie de parábola. Hay un hombre en una plaza y quiere mostrar que con unas rosas, toma una rosa y la tira al piso y la pisa y dice, ¿quién va a querer esta rosa? Queriendo decir, ¿quién va a querer a alguien que no se cuida, que no hace ejercicio, que no lee, que etcétera, etcétera, ¿no? Lo peor. ¿Quién lo va a querer así? Y alguien muy atrás grita, la querría Jesús. Esa rosa, así como está pisada, marchitada, lastimada, así la querría Jesús. Así Él nos quiere, así como estés, amigo que nos escuchas, lastimado, cansado, no sé cuál sea la situación, pero así como estás, así te quiere Jesús. Por eso hacemos todo este trabajo, para que tú lo conozcas, para que te sientas amado, para que conozcas realmente el amor de Dios, lo vivas, disfrutes tu vida, te sientas pleno, sigas descubriéndote, sigas descubriendo a un Dios que te ama, y pues la invitación es esa. Ven a Jesús. Nosotros somos Mejor Amigo Conexión. Vamos a estar y estamos en los medios de macomunicacionesoficial@gmail. Por si necesitas escribirnos, estamos a tu disposición. Estamos también en Facebook, Spotify, Amazon Alexa, la Skill. Búscanos como Mejor Amigo Conexión, y pues esperemos que esto sea de bendición para tu vida. Muchas gracias y hasta la próxima.